Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y de Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús curó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó y fue a un lugar solitario para orar. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te andan buscando». Y él le respondió: «Vayamos a otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he venido». Y fue predicando en las sinagogas de toda la Galilea y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Estamos celebrando, queridos hermanos, este quinto domingo durante el año, que el Evangelio nos trae la primera época de la predicación de Jesús en aquel lugar que va a ser Cafarnaúm, va a ser su centro de operaciones. Y por eso la casa de Simón, donde se reunía con sus primeros discípulos, donde llamó a los primeros pescadores, esa casa de Simón que fue escenario de muchas escenas que nos narra el Evangelio. Y daría la impresión, por la belleza del texto, ¿no es cierto?, el entusiasmo primero de haberse encontrado con el Señor. Andrés es el que le avisa a Simón: hemos encontrado a aquel que habla en las Escrituras, a Jesucristo, lo habían encontrado. Y por eso yo quisiera hoy tomarme de una palabrita que dice acá el Evangelio y que nos tiene que venir a punto para los tiempos que corren. Dice que al atardecer, después que curó, ¿no es cierto?, la fiebre a la suegra de Pedro, empezó a correr su fama y le trajeron todos los enfermos de la ciudad. Y el cansado curó a todos porque eran las señales de la llegada del rey, la expulsión de los demonios y el curar las enfermedades. Con gran maravilla de todos, se admiraban de enseñar con autoridad. Se enseña con autoridad, no como los otros. Habrá reposado un poco el Señor y muy de madrugada dice que se fue a orar. Simón salió a buscarlo y le dice esa frase que va a ser el tema del sermón de hoy: todos te andan buscando. Señor, todos te andan buscando. Todo el pueblo. Y dice, también tenemos que ir a otros lados, pero ese todos te andan buscando también es actual, queridos míos. ¿Y dónde lo vamos a encontrar si lo andamos buscando? Y donde Él quiso quedarse, o como Él quiso quedarse. Porque también están las palabras sabias de Él que dice: muchos vendrán en mi nombre diciendo soy yo. Y habla de los falsos cristos, de los falsos pastores, de las falsas iglesias. Están preocupados los obispos acá en nuestro país por la pululación de las sectas, sectores, secciones, que se presentan diciendo soy yo, y esto soy yo. Fíjense que si lo queremos encontrar a Jesucristo, lo tenemos que encontrar donde Él está. ¿Y dónde está Jesucristo? 3 etapas hay en Cristo. La primera, su existencia como verbo en el seno del Padre. Esa existencia, ¿no es cierto?, que Juan nos narra en el prólogo magnífico de su Evangelio: en el principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios.
Todo fue hecho por Él y nada se hizo sin Él, de todo cuanto ha sido hecho. La existencia en el seno del Padre desde toda la eternidad, el Verbo. Su existencia histórica que comienza cuando la Virgen dice sí y es concebido en su seno. El Verbo de Dios empieza a tomar carne. Y ahí comienza su existencia histórica. Esa existencia histórica que va a durar, ¿no es cierto?, hasta todo el tiempo que Él va a estar acá, dejándose ver por sus discípulos y por sus apóstoles, hasta su resurrección y su posterior ascensión a los cielos. Esa es la existencia histórica de Cristo. Y después la tercera parte, la tercera etapa, es la existencia mística de Cristo, que se inaugura cuando nace la Iglesia en Pentecostés, 50 días después. ¿Qué quiere decir existencia mística? Misteriosa, en donde Él es la cabeza de un cuerpo que formamos todos nosotros, ese cuerpo místico, por eso cuerpo misterioso de Cristo, que es la Iglesia. Por eso Cristo es la Iglesia y la Iglesia es Cristo. Y la Iglesia es Cristo como es Cristo, no como yo quisiera que fuera Cristo, o como yo quisiera que fuera la Iglesia. Por eso la Iglesia es un sacramento, es un misterio. ¿Por qué es misterio? Y es misterio como Cristo. Cristo, dos naturalezas en el misterio de una sola persona. La naturaleza humana, la naturaleza divina, es la segunda persona del Verbo. Humana y divina, cuya cabeza, ¿no es cierto?, que era Dios, era Jesucristo, verdadero, el Verbo de Dios, no se veía la carne, sin embargo era Dios, el Verbo de Dios hecho carne. La Iglesia humana y divina, como Cristo, por tanto visible e invisible, pero visible e invisible, como Cristo, misterio de Dios, ¿no es cierto?, de Jesucristo hasta el fin de los tiempos, misterio. Por eso hay dos modos de ver a la Iglesia. Uno es mirarla de la parte de afuera de la Iglesia, y cuando se la ve de la parte de afuera no se entiende a la Iglesia, se la ve como una sociedad más, como la ve aquel que no tiene fe, o aquel que tiene el bautismo pero es como si no lo tuviera, es decir, no vive la fe de su bautismo, la ve de afuera, como si del lado de afuera contempláramos los vitrales de una iglesia, no entendemos nada. Vitral, si entramos dentro es cuando se entiende. Y aun lo que parece burdo de afuera en ese vitral toma color, forma y armonía, y por tanto belleza. Por eso la segunda forma de ver la Iglesia es verla desde dentro, con ojos de fe. Es la fe que nos tiene que hacer comprender el misterio de la Iglesia, al mismo tiempo divina y al mismo tiempo humana, al mismo tiempo santa en sus miembros santos, los miembros pecadores que la afeamos, ensuciamos. El Señor dice, siempre está dispuesto a lavar los pies de los apóstoles, como los lavó allá en el primer cenáculo. Son los dos modos de ver a la Iglesia. Si yo la veo sin ojos de fe, me escandalizo por muchas cosas que se ven, por muchas cosas que incluso nos cuenta la historia. Uno de los consuelos que uno tiene en esta época es leer historia de la Iglesia, Entonces se da cuenta que es divina, porque no la pudieron destruir los hombres, ya lo decía San Agustín en el siglo IV. La Iglesia es divina porque no la han podido destruir ni los clérigos ni los cristianos, por eso es divina, es un misterio. Y entonces, cuando se ve esa parte humana sin ojo de fe, esa parte humana aleja. ¿Cuántos vieron a Jesucristo? Tomaron como un puro hombre, dura es tu doctrina, y se alejaban. Hubo unos pocos que encabezó aquel Pedro. ¿Dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso hay que ver a la Iglesia con ojos de fe, aun cuando vaya cargada con la cruz como Cristo al Calvario. Si pusieran a elegir un momento para elegir que quisiéramos ver algo de esa vida histórica de Cristo, seguramente elegiríamos el momento del Calvario.
Y hoy cuando la iglesia está en cruz y está en Calvario, es cuando más hay que tener ojos de fe. Los demás no sabían, pero María sabía y acompañaba a su hijo. Sabía que era el Verbo de Dios, que iba cargado con la cruz, que moría en la cruz. Ella sabía. Que los otros podían creer o no, pero ella además de creer sabía que el Padre le había revelado a ella por el ángel, sabía que él era su hijo. Sin embargo, acompañó. Y si hoy la iglesia está en cruz, queridos míos, es como cuando nuestra madre está enferma. Entonces no tenemos que aumentar sus dolores, sino tenemos que mirar con ojos de fe y tratar de curar nuestras enfermedades, porque esa es la enfermedad que puede tener la iglesia, nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestros escándalos, para que luzca bella como novia que se prepara para la boda. La boda va a ser al fin de los tiempos. Por eso, si queremos encontrar a Jesucristo, lo tenemos que encontrar así, acá en esa iglesia, humana y divina, con grandes santos, con grandes escándalos. Los ha habido en la historia y los puede haber hoy. La tenemos que aceptar como ella es, y amarla como madre. Y si madre vida, amarla más todavía. Amamos más a Cristo cuando va sufriendo con sus llagas por nosotros. Sí tenemos que aceptar la iglesia y con ojos de fe, porque el problema de hoy es el problema de las ideologías. ¿Y qué es una ideología, padre? Una ideología es un sistema cerrado y a priori, es decir, es una idea que yo me formo. Os voy a poner ejemplos sencillos, porque si no es como si hablara turco. Supónganse que un fulano tiene la novia, pero la novia que tiene, él le gustaría que la nariz fuera respingada, pero la otra no tiene nariz respingada, entonces él va y se la corta, ¿sí? Porque tiene que estar de acuerdo a lo que él tiene en su idea. Es un sistema a priori. Por ejemplo, el mundo moderno, cuando tomó todo el idealismo y empezó a pensar la fe en el idealismo, produjo el desastre total, ¿no es cierto?, del modernismo. Es una ideología, es un prejuicio, y la iglesia tiene que entrar dentro de ese prejuicio, juicio anterior, tiene que entrar. Si no entra hay que recortarla, tiene que ser a mi medida. No la iglesia como dejó Jesucristo, a veces con los pies de los apóstoles y de los discípulos suyos, sino como yo quiero que sea, a mi imagen y semejanza. Esa es ideología. Pongo otro ejemplo muy sencillo. El marxista que lee el Evangelio, él tiene la ideología, y esa ideología hace que cuando él lea el Evangelio, todo lo que no convenga a Marx, él lo recorte. Eso es ideología. Y entonces, cuando uno va a contemplar la iglesia con una ideología, va a recortar, va a dividir esa iglesia y va a poner la fe al servicio de su ideología. Y esto que digo en el orden de la fe, lo digo en el orden social o en el orden de lo político. Eso es una ideología. Cuando uno dice fulano de tal, sultano de tal, ellos tienen tal ideología, hay que tener cuidado. ¿Y cómo juzgan a la iglesia? De acuerdo a su ideología. Entonces, ¿cómo es la iglesia? Y la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, visible e invisible. Cuerpo visible, el Papa, cabeza de ese cuerpo visible. Los miembros somos nosotros, cuerpo visible. Los protestantes creen en una iglesia invisible, por eso ojo que hay algunos que andan muy parecidos a los protestantes y que sacan al Papa, y si se saca al Papa, cada cristiano es una iglesia, cada cristiano es una iglesia, porque es centro de verdad y por eso es centro de unidad. Como el cuerpo es uno cuando tiene cabeza, un descabezado ya no es uno, es multitud. Por eso, cuerpo visible, la cabeza, que es el Papa, los obispos, sucesores de los apóstoles en comunión con el Papa, cuerpo ordenado, después los presbíteros, ayudándole a los obispos, sucesores de los apóstoles, los fieles, cuerpo visible de la iglesia. Santo y pecador a veces, cabeza Pedro. Cuerpo invisible, Cristo, cabeza invisible de ese cuerpo. ¿Cuál es el alma de ese cuerpo? El alma increada es el Espíritu Santo, por eso en Pentecostés nace la iglesia, cuando desciende el Espíritu Santo. Cuerpo invisible, las almas gloriosas del cielo, o las que están en el purgatorio. Los que se excluyeron, los condenados ya no están, no pertenecen a ese cuerpo. Pero ven, al mismo tiempo visible e invisible, esa es la iglesia. Y esta iglesia visible que vemos, así la tenemos que amar, queridos.
sabiendo que esto visible que a veces escandaliza, ¿cierto? La cabeza es el Papa y tiene un don el Papa, que es la infalibilidad. Esa infalibilidad que hace que la Iglesia sea indefectible, porque Jesús mismo se lo dijo a Pedro. Pedro, Simón, el demonio ha pedido privarte como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezcas. Privar como trigo, sacudirlo como trigo, sacudirle la fe, para que tu fe no desfallezca. La oración eficaz de Cristo por la fe de Pedro que lo transforma en roca. Tú eres Pedro, pero ¿qué más? Roca. Y sobre esa roca voy a edificar mi iglesia, ¿eh? Por eso el Papa tiene el don de la infalibilidad. Y este don o lo tiene o no lo tiene. O lo tuvo siempre o no lo tuvo nunca. ¿Por qué? Porque si no lo tuvo en algún tiempo, no estaríamos seguros de nosotros tener, después de 2000 años, la fe que enseñó Jesucristo. Entonces, ¿se tiene o no se tiene? Y justamente eso hace que las puertas del infierno no prevalezcan contra ellos. Las puertas del infierno son las puertas del error, las puertas de la mentira. Si el Papa, como cabeza visible de la Iglesia, no fuera él personalmente el que tuviera el carisma de la infalibilidad, no tendríamos seguridad de estar en la verdadera fe. Los protestantes sostienen que la Iglesia en su conjunto es infalible. Nosotros decimos que el Papa como cabeza. Por supuesto que este dogma de la infalibilidad fue muy atacado por los protestantes cuando se promulgó en el Concilio Vaticano I. Empezaron a revolver la historia diciendo que había habido papas que se habían confundido. Por supuesto que la infalibilidad del Papa no es si uno le pregunta si va a ganar el PRODE o no. Es sobre cuestión de fe y moral. Cuando habla como supremo pastor de toda la Iglesia. Y por eso, aun cuando se reúnan concilios, sin el Papa no pueden tomar ninguna decisión. Siempre el Papa y los obispos. Y nunca sin el Papa. Hubo otra famosa herejía en Francia, la del concilierismo, donde decía que el concilio estaba sobre el Papa. No, queridos míos, el Papa es monarca, está encima de todo. Él es el único que tiene, detentor de ese carisma de la infalibilidad, que es un carisma negativo en el sentido de que no le va a dejar decir error en fe y en moral. Los protestantes creen que nosotros decimos que el Papa es impecable. No, no decimos eso. Puede ser pecador. Hemos de rezar para que sea santo. Puede ser pecador, porque somos pecadores todos, porque es hombre. Pero en cuanto sumo pontífice, en cuanto cabeza visible, en cuanto vicario de Cristo, en cuanto dulce figura de Jesús en la tierra, ese Papa es infalible y por eso tenemos que agradecer al Señor, porque si no, no sabríamos si estamos en la verdadera fe y tendremos obligación de buscarlo. Todos te andan buscando, Señor, pero ¿cómo te andan buscando todos? ¿Cómo? Como buscaba aquel a la novia que la quería con la nariz respingada y si la encontraba y no le gustaba la nariz se la recortaba. ¿Cómo buscamos nosotros la Iglesia? A través de una ideología que somete la fe a mi pensar y a mi gusto. En el fondo, los que buscan mal encuentran peor, porque para encontrar a Jesucristo hay que buscarlo con la fe. Él es el verbo de Dios. Y la respuesta al verbo es la fe de nuestra parte. Y aceptarla así como es, y reformándonos nosotros para no hacer sufrir ese cuerpo que sufre en sus miembros sanos. Siempre dice, ha habido espíritus ligeros que han dividido a la Iglesia, que han perdido el espíritu de fe. En el fondo, cuando se pierde la fe, se divide el cuerpo, como el cáncer divide el cuerpo, misteriosamente, y termina destruyéndolo totalmente. La Iglesia no va a ser destruida, las puertas del infierno no van a poder sobre ella, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y la Iglesia es Cristo mismo, viviendo entre nosotros. Camino, verdad y vida. Por eso, pedirle al Señor esa fe, aunque nos toque ver cosas malas, cosas que duelen, cosas que entristecen. Así la quiso el Señor, querido. No quiso, por supuesto, nuestros pecados, pero la quiso así. Y quiere que nos convirtamos y seamos santos como Él es santo. Entonces, esa Iglesia se va a ir poniendo hermosa como novia dispuesta para las bodas. Tenemos que empezar a sacar nuestra miseria de nuestro corazón. Nuestras miserias las que hacen sufrir el cuerpo místico de Jesucristo, querido. Entonces, no tener el sueño de la Iglesia propia, sino de la Iglesia, una santa católica, que fundó nuestro Señor Jesucristo.
Porque si sacamos al Papa, queridos míos, cada cristiano es una iglesia. Ya ven lo que pasa con las sectas protestantes. O por más que digamos al Papa y sí, pero el Papa, pero le recortemos las cosas, queridos míos, ya no es una santa y católica, no es una santa y católica iglesia. Una, porque la verdad es una. Santa porque su cabeza es santo, es santa, es Cristo, aunque los pies estén sucios, que somos nosotros. Católica porque la verdad es universal, católico quiere decir universal, para todos, por eso no es local la iglesia. Y el mismo Papa ha corregido, no se puede decir la iglesia latinoamericana, la iglesia es una. Usted debe decir la iglesia en Latinoamérica, pero no latinoamericana. Como se puede decir la iglesia en Turquía, no la iglesia turca, no se puede decir así, porque la iglesia es católica y es romana porque el fundamento está puesto allá. Por eso le vamos a pedir al Señor esta gracia, que nos libre de las ideologías. En el fondo la ideología no es más que tirar agua para el propio molino, dividiendo la túnica inconsútil de Cristo, que Él permitió que los soldados la dividieran. Machucaron su cuerpo, lo desgajaron, como amapola sangrienta, pero no quebraron ni un solo hueso, porque tampoco nosotros permitamos que se quiebren los huesos de esa iglesia, la osatura de esa iglesia, la osatura que le dio Cristo. Y Cristo es el Verbo y es la sabiduría de Dios. Y si la hizo así, fue lo mejor. Y si tenemos que vivir estos tiempos, para nosotros los mejores, porque son los únicos que tenemos para salvar. Que Dios nos dé espíritu de fe, entonces, para contemplar a la iglesia como contemplaron los Cristos, los santos, para contemplarla con esos ojos, ¿no es cierto?, que nos hacen ver a Dios y a ella, su esposa nuestra, esposa de Cristo. Entonces la defendamos y estemos dispuestos a dar nuestra sangre para que esa osatura se mantenga, para que no se transforme en algo indefinido y para que el rostro de Cristo luzca en belleza. Que la Virgen Madre entonces nos conceda esa gracia. Librarnos de las ideologías y amar, aceptando y conociendo cada día más a esa iglesia de Cristo que es su verdadera esposa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo en Dios Padre Todopoderoso,